Bastó un simple y ligero movimiento de su nariz para que toda América cayera rendida a sus pies, totalmente bajo su embrujo. Pero créeme, cuando te digo que, detrás de toda esa magia televisiva de Bewitched, la realidad era mucho menos dulce y bastante más oscura de lo que parecía. Imagínate el nivel de caos. Uno de los protagonistas masculinos se esfumó del mapa sin dar explicaciones lógicas, y la propia mujer que encarnaba a Samantha Stevens estuvo al borde del colapso, queriendo tirar la toalla y mandarlo todo al diablo en más de una ocasión por la presión. ¿Tenías idea de que este programa, que parece tan inocente hoy en día, fue vetado y censurada terminantemente en un montón de países porque las autoridades aseguraban que fomentaba la brujería y las artes oscuras entre la población? O algo mucho más desgarrador y triste, saber que Elizabeth Montgomery estaba librando una batalla secreta y dolorosa contra el cáncer durante su último gran papel, mientras los despiadados ejecutivos del estudio ya maquinaban a sus espaldas para buscarle un reemplazo. Ojo, quiero que entiendas que esto no es el típico listado de curiosidades superficiales que encuentras en cualquier artículo rápido de Internet. Vamos mucho más allá. Aquí vas a escuchar verdades incómodas, tragedias personales reales y datos tan extraños que jamás te los mencionaron mientras veías las repeticiones risueñas del programa en la televisión. Así que, si eres de los que cree que se sabe la historia de Bewitched de memoria, te sugiero que lo pienses 2 veces. Prepárate, porque vamos a destapar la caja de Pandora. Arrancamos ahora mismo. Para empezar, hay que hablar de la familia. El padre de Elizabeth Montgomery jamás quiso que su hija se convirtiera en una estrella, y mucho menos en una celebridad televisiva. Cualquiera pensaría que, viniendo de la realeza de Hollywood, su padre apoyaría los sueños artísticos de su hija, pero Robert Montgomery era un hombre de la vieja escuela y no estaba por la labor. Aunque irónicamente, él le dio su primera oportunidad en su propio show, Robert Montgomery Presents, en el fondo tenía la creencia machista de que las mujeres debían quedarse en la esfera privada del hogar y no exponerse en la pantalla. Sus enormes diferencias, tanto en política como en personalidad, crearon una grieta gigante entre padre e hija, un distanciamiento frío que, lamentablemente, solo se fue haciendo más grande con el paso de los años. Ella llegó a confesar con mucha amargura: él nunca quiso realmente que fuera actriz, le molestaba mi éxito, revelando el dolor que sentía por esa falta de aprobación paterna. Se dice que sus últimas conversaciones fueron tensas, marcadas por silencios helados e incómodos, y cuentan las malas lenguas que Elizabeth incluso evitaba llevar a sus hijos a ver al abuelo para no exponerlos a esa toxicidad. Curiosamente, el personaje de Samantha Stevens nació de una química real y explosiva, aunque el inicio de esa historia no fue precisamente un cuento de hadas romántico. Cuando Elizabeth conoció al director William Asher en el set de Por Johnny Cool, no hubo flechazo instantáneo. Al contrario, ella llegó tarde a la audición, y él, que estaba impaciente y de mal humor, chocó con ella porque ambos tenían fama de tener un carácter bastante fuerte, pero dicen que del odio al amor hay un paso, y a medida que avanzaba el rodaje y pasaban horas juntos, la tensión se transformó en algo diferente. Surgió una chispa innegable, una pasión arrolladora que los llevó a casarse ese mismo año, y ese deseo compartido de crear algo juntos fue lo que finalmente se convirtió en el proyecto de Bewitched. Asher no se limitó a dirigir, él reestructuró todo el concepto desde cero, dándole esa calidez familiar y ese ritmo cómico que le faltaba al borrador original, que se titulaba Por Soul Sax Por, y era mucho más oscuro. Fue él, como marido observador, quien se dio cuenta de que Montgomery hacía un gesto peculiar con el labio cuando se ponía nerviosa, y decidió transformarlo en ese icónico movimiento de nariz que definiría a Samantha para siempre. Básicamente, tuvo la genialidad de convertir las pequeñas peculiaridades y tics de su esposa en una de las magias más icónicas de la historia de la televisión. Juntos, no solo fabricaron un programa de éxito mundial, sino que capturaron en pantalla la química eléctrica de su propio comienzo amoroso. Sin embargo, el show fue prohibido en varios países por promover la brujería, aunque para la gran mayoría Bewitched era una comedia familiar inofensiva y encantadora. En las décadas de 1970 y 1980, algunas naciones paranoicas la vieron como una amenaza espiritual directa. Estamos hablando de lugares y contextos muy específicos donde la religión pesaba mucho en la censura mediática. En sitios como Filipinas,
ciertas regiones conservadoras de África e incluso varios países de Oriente Medio sacaron el programa del aire de forma abrupta y sin miramientos. El argumento oficial era que la representación de poderes sobrenaturales era moralmente peligrosa, una mala influencia y totalmente contraria a las enseñanzas religiosas estrictas de esas culturas. Pero no creas que esto solo pasaba lejos. Incluso en Estados Unidos, grupos cristianos fundamentalistas organizaron protestas y campañas de boicot. Se lanzaron contra la serie con furia, advirtiendo a los padres que el programa normalizaba el comportamiento ocultista y la brujería entre los niños inocentes. Los boletines dominicales de muchas iglesias condenaban el uso de la magia como entretenimiento, llegando al extremo absurdo de compararla directamente con el satanismo. Elizabeth Montgomery, que en la vida real no tenía absolutamente ninguna conexión con lo oculto ni con sectas, encontraba toda esta situación ridícula y exagerada. En una entrevista del año 1989, tiró de su humor ácido y bromeó: «Si estas personas creen que soy bruja, claramente es que no han cenado con ninguno de mis exmaridos». Su sarcasmo fue legendario, y aunque no logró calmar el pánico moral de la época, dejó muy claro que ella jamás se tomó en serio esas acusaciones tan descabelladas. Lo que sí es cierto es que los sueños psíquicos de Montgomery inspiraban a los guionistas. Aunque no era bruja, Elizabeth hablaba frecuentemente sobre sus sueños vívidos y una intuición que daba miedo. Era algo tan recurrente que el equipo de escritores empezó a prestarle muchísima atención a lo que ella contaba por las mañanas al llegar al set. Algunos miembros del equipo recordaban con asombro que ella llegaba describiendo sueños que coincidían perfectamente con tramas de la serie que ellos estaban pensando, pero que aún no habían escrito en papel. Un ejemplo notable que dejó a todos helados fue cuando soñó que la pequeña Tabitha, por accidente, se convertía en adulta de golpe y tenía que enfrentarse sola al mundo real. A los guionistas les pareció una idea tan brillante que la adaptaron de inmediato para el episodio, El primer día de escuela de Tabitha, donde un hechizo sale mal de esa manera inesperada. Un productor llegó a decir: «Tenía un instinto natural para las historias que muchos escritores profesionales envidiarían, reconociendo su aporte creativo. Y lo mejor de todo es que no lo hacía por llamar la atención o por ego. Ella realmente se despertaba con esas ideas complejas rondándole la cabeza». Algunos en el set incluso bromeaban, medio en serio, medio en broma, diciendo que Liz era más bruja en la vida real de lo que dejaba ver, al menos a la hora de crear magia narrativa. Pero no todo era risas. El estudio intentó traicionarla y reemplazar a Elizabeth Montgomery cuando llegaron a la temporada 8. Al inicio de esa octava temporada, la situación era crítica. Elizabeth estaba emocionalmente destrozada y creativamente agotada de hacer lo mismo. Su matrimonio con el productor Bill Asher se estaba desmoronando a pasos agigantados y además estaba aburrida mortalmente de unos guiones que se sentían repetitivos. En absoluto secreto, los altos ejecutivos de la cadena ABC consideraron seriamente continuar la serie sin ella. El plan maestro era reemplazar a Samantha con una actriz más joven, centrar la historia en Tabitha y estirar el chicle una o dos temporadas más. Cuando Montgomery se enteró de esta traición corporativa, estalló de furia como nunca antes se la había visto. Fuentes internas dicen que se plantó y le dijo a Asher: «Yo le di a este show su corazón, su rostro y hasta mi movimiento de nariz», dejando claro que sin ella no había programa. Esa clase de química y presencia escénica es algo que simplemente no se puede sustituir de la noche a la mañana. La simple amenaza de su partida fue suficiente para sepultar cualquier intento de continuar el show sin ella. Elizabeth Montgomery, dueña y señora de su propio destino, se rehusó tajantemente a filmar una despedida emotiva o formal. Rodó la última escena con total frialdad, recogió sus pertenencias del camerino en absoluto silencio y se marchó para no volver jamás. La realidad es que Hechizada no llegó a su fin por una cancelación de la cadena, sino porque la reina del set decidió que el telón había bajado definitivamente. Hablemos ahora del Darrin original y el enigma de su abrupta salida. La desaparición repentina de Dick York de nuestras pantallas en 1969 dejó a la audiencia mundial completamente perpleja y buscando respuestas que tardarían años en llegar. En la narrativa de la serie, no hubo ninguna maldición, ni un fallecimiento, ni siquiera una línea de diálogo que lo explicara. Simplemente, un día encendimos el televisor y había otro hombre ocupando su lugar como si nada hubiera pasado.
Lo que nadie veía era el infierno personal que vivía York tras las cámaras, una batalla silenciosa y agonizante provocada por una lesión devastadora en la columna sufrida durante el rodaje de la película. Llegaron a cordura, condenándolo al dolor crónico. Para cuando llegaron a la quinta temporada, su cuerpo ya no respondía sin la ayuda de potentes analgésicos, obligándolo a grabar la mayoría de sus escenas sentado o apoyado en muebles porque sus piernas no lo sostenían. La situación tocó fondo durante la filmación del episodio Papá hace lo suyo, cuando el actor colapsó dramáticamente a mitad de una escena, su cuerpo finalmente rindiéndose, y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. William Asher, sintiendo la presión millonaria de la cadena para no detener la maquinaria, tomó la fría decisión de sustituir a York por Dick Sargent, sin darle ninguna advertencia previa a los fieles seguidores del programa. Tiempo después, York rompería el silencio con una frase que destila amargura. Me reemplazaron como si fuera una lámpara o una silla vieja, que ya no combina con la decoración. Fue una muestra brutal de la frialdad de la industria del entretenimiento oculta tras las risas enlatadas. Pero en medio de ese dolor existía un vínculo inquebrantable entre Dick York y la legendaria Agnes Moorehead. Irónicamente, detrás de las peleas constantes de sus personajes en pantalla, floreció una de las amistades más puras y leales de todo el elenco. La conexión entre la suegra bruja y el yerno mortal era genuina. A pesar de que Samantha y Endora vivían en conflicto, los actores que les daban vida compartían una sintonía espiritual que trascendía los guiones y las luces del estudio. Moorehead, una mujer de fe presbiteriana, hallaba en la visión metafísica y filosófica de la vida que tenía York una conversación fascinante y un refugio intelectual en medio de la superficialidad de Hollywood. Pasaban horas conectando a través de la literatura, debates teológicos y un respeto mutuo por la ética de trabajo que ambos poseían. Cuando la salud obligó a York a retirarse, Agnes Moorehead sintió la traición de la producción y jamás aceptó al nuevo Darrin como parte de la familia. Los rumores del set cuentan que ella le hacía la vida imposible a Dick Sargent, humillándolo durante los primeros ensayos con miradas gélidas y críticas feroces, hasta llevarlo a las lágrimas. Un miembro del equipo técnico reveló que Agnes nunca perdonó aquel cambio. Su corazón y su lealtad permanecieron siempre al lado de York. Ahora, hablemos del trágico y curioso secreto de Alice Pierce y los accesorios. La imponente presencia de Agnes Moorehead, como Endora, siempre venía acompañada de túnicas y maquillaje excesivo, pero había una pieza en particular que repetía obsesivamente: un espectacular broche de diamantes con forma de estrella. Lo fascinante es que no se trataba de una baratija del departamento de vestuario, sino de una joya auténtica, una reliquia personal de incalculable valor. Era una pieza de herencia familiar con más de 8 quilates de diamantes de corte antiguo, una joya que Elizabeth Montgomery admiró en silencio y con devoción durante años de rodaje. Cuando la gran Moorehead perdió su batalla contra el cáncer uterino en 1974, su testamento reveló que había dejado ese preciado broche específicamente a Elizabeth. Fue su último acto de amor, un gesto silencioso y poderoso. Aunque Montgomery jamás lo lució ante las cámaras o en eventos públicos, lo guardó como su tesoro más preciado. En una ocasión, confesó en voz baja que no lo conservaba por el valor de los diamantes, sino por todas las palabras de cariño que su amiga nunca llegó a decirle en vida. Cambiando de tono, la obsesión de la tía Clara era más real de lo que crees. La maravillosa Marion Lorne, quien dio vida a la despistada y adorable tía Clara, se ganó el corazón del público, pero su rasgo más icónico no fue invento de los guionistas. Esa fascinación casi maníaca por coleccionar picaportes de puertas venía directamente de su vida privada. Era una pasión real que la actriz cultivó durante años. Lorne había pasado décadas acumulando una colección que superaba los 1000 ejemplares, y a menudo llevaba sus nuevas adquisiciones al set para mostrarlas con orgullo. Los escritores, al notar esto, decidieron integrar esa peculiaridad en los guiones, mostrando a Clara sacando extraños objetos y hechizos fallidos de su inagotable bolso lleno de picaportes. Tras el fallecimiento de Lorne en 1968, los productores tomaron la respetuosa decisión de no buscarle un reemplazo. Comprendieron que nadie en el mundo podría replicar esa magia torpe, inocente y entrañable que ella irradiaba. Pero no todas las historias del elenco son dulces. La tragedia del hijo de David White es devastadora.
David White, el rostro detrás del ambicioso y a veces cínico Larry Tate, cargaba en su alma una pena inmensa que ocultaba tras su sonrisa televisiva. Su esposa, Mary Welch, había muerto trágicamente dando a luz en 1958, dejándolo viudo y a cargo de su hijo recién nacido, Jonathan. En un emotivo homenaje, White pidió a los creadores de Hechizada que el hijo ficticio de su personaje también llevara el nombre de Jonathan, para honrar a su pequeño. Sin embargo, el destino le tenía preparada una jugada cruel y macabra años después, cuando el verdadero Jonathan perdió la vida en el infame atentado terrorista del vuelo Pan Am 103 sobre Lockerbie, Escocia, en 1988. Hoy, padre e hijo descansan eternamente juntos en el cementerio Hollywood Forever, unidos en un legado de silencio y dolor que rompe el corazón. Por otro lado, pocos saben que Elizabeth Montgomery ocultó un embarazo real durante toda la primera temporada, justo cuando la serie despegaba hacia el éxito. Montgomery estaba viviendo su propia magia de la vida real. Durante esos primeros meses de gestación, en lugar de escribir el embarazo en la trama, la producción usó cada truco disponible. Se volvieron expertos en el uso de blusas extra grandes, bolsos gigantescos colocados estratégicamente y planos cerrados detrás de la isla de la cocina. Todo se convirtió en una rutina de ocultamiento tan perfecta que la audiencia jamás sospechó nada. Para sus siguientes 2 embarazos, decidieron integrarlos a la historia, lo que nos regaló la llegada de los personajes de Tabitha y Adam al universo de la serie. Detrás de esa imagen de ama de casa con poderes, Montgomery hacía malabares con la maternidad real, llegando a grabar escenas intensas apenas semanas antes de dar a luz. Pero su lucha más difícil fue la batalla secreta contra el cáncer de colon. Aunque ante las cámaras siempre lucía radiante y llena de vida, en 1995 su cuerpo comenzó a fallar. Fue durante el rodaje de la película Deadline for Murder, cuando empezó a sentir una fatiga extrema y síntomas similares a una gripe fuerte, que lamentablemente decidió ignorar pensando que era un virus pasajero. Al terminar la producción y acudir finalmente al médico, recibió la noticia que nadie quiere escuchar. El cáncer estaba en etapa terminal y ya no había vuelta atrás. Lamentablemente, el diagnóstico médico fue devastador y definitivo. El cáncer de colon, ese enemigo silencioso, había regresado con una venganza terrible, extendiéndose agresivamente hasta invadir su hígado. La enfermedad avanzó con una velocidad aterradora, y ella tomó la valiente decisión de no morir en un hospital, sino pasar sus últimos momentos en su refugio personal, rodeada del amor de su pareja, Robert Foxworth. Finalmente, el 18 de mayo de 1995, se despidió de este mundo con apenas 62 años de edad. Ese día, el mundo no solo lloró la partida de un ícono absoluto de la televisión, sino que perdimos a una mujer de una fortaleza inmensa que enfrentó el dolor final con una dignidad y una gracia silenciosa que pocos logran mantener. Pero hablemos de los secretos del set, porque el dormitorio de Samantha Stephens rompió una de las reglas más sagradas y absurdas de la televisión de aquella época, un verdadero tabú. Piensen que vivíamos en una era puritana donde las parejas casadas en la pantalla chica debían dormir en camas gemelas separadas, una herencia moral de los años 50, pero por Hechizada tomó una decisión radical sin hacer ruido, sin buscar el escándalo fácil, ni dar explicaciones a los censores. Samantha y Darren compartían un solo lecho, una cama matrimonial real en su hogar suburbano, algo que implicaba una intimidad que la televisión solía ocultar. Aunque en su momento no ocupó los titulares de los periódicos, mirando hacia atrás, ese simple mueble representó la primera grieta en esa fachada de perfección puritana e irreal que se imponía en los matrimonios televisivos. La propia Montgomery reflexionó sobre esto tiempo después con mucha lógica. ¿Por qué demonios una pareja joven y felizmente enamorada no compartiría la misma cama al dormir? Y eso que la cama era lo más normal del programa. Lo verdaderamente irreal y tenso era lo que sucedía cuando las cámaras se apagaban, pues Montgomery y Moorhead tenían un choque secreto y brutal por cuestiones políticas. Aunque frente a la audiencia interpretaban a madre e hija con una química eléctrica y envidiable, esa conexión era puro talento actoral, porque detrás de escena la realidad era muy distinta. Fuera del set de grabación, Elizabeth Montgomery y Agnes Moorehead eran literalmente como el agua y el aceite, polos opuestos en un momento histórico donde la política dividía familias enteras.
Moorhead era una dama de la vieja escuela, conservadora devota y republicana hasta la médula, que no perdía oportunidad para expresar su absoluto desprecio por los hippies y el movimiento contracultural de los años 60. Elizabeth, por el contrario, era una rebelde moderna. Marchaba en las calles por los derechos de las mujeres, apoyaba fervientemente la liberación gay y gritaba a los cuatro vientos su oposición a la guerra de Vietnam. A pesar de que nunca protagonizaron una pelea a gritos frente a las cámaras, un miembro del equipo de producción reveló que la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Tanto Agnes como Liz se respetaban profundamente como artistas profesionales, pero sabían perfectamente que la política era un tema prohibido si querían evitar una catástrofe en el set. Si hubieran hablado de ello, habría sido una explosión nuclear. La historia de la serie va desde pérdidas trágicas y tensiones tras bastidores, hasta pequeños actos de rebeldía y coincidencias sobrenaturales que dan escalofríos. Hechizada por Nunca fue simplemente una comedia ligera para pasar el rato. Fue una mezcla hipnótica de glamour, dolor real y mucho coraje. Ahora dime, ¿cuál de estos datos ocultos te impactó más? ¿Te intriga la oscura verdad sobre la repentina desaparición del primer Darrin? ¿O te llaman más la atención los extraños sueños psíquicos que se mencionan? Se dice que Elizabeth Montgomery compartía premoniciones con los guionistas. O quizás te sorprenda saber qué países prohibieron el programa por considerarlo brujería real. No te quedes con la duda y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Nos morimos por saber cuál es tu recuerdo favorito de esta serie legendaria. Y si este video te lanzó un pequeño hechizo de nostalgia, asegúrate de darle me gusta, compartirlo con amigos y suscribirte para descubrir más historias ocultas de la era dorada de la televisión. Madre mía, la que se ha liado es monumental. Y créanme que este drama va a traer cola para rato en este 2026.